El sonido del golpe se escuchó por encima de las alarmas de 3 monitores, del siseo de un manguito de presión y del murmullo urgente de 6 personas luchando por mantener con vida a un hombre. No fue una bandeja cayendo, no fue una puerta. Fue una mano abierta golpeando con fuerza el lado izquierdo del rostro de una mujer, tan fuerte que le partió el labio contra los propios dientes. Durante 3 segundos completos, nadie en el box de trauma 2 del Hospital Universitario de Alcorena se movió. Los monitores seguían sonando. El hombre en la camilla seguía sangrando. Y la enfermera Marina Alcaraz, 28 años, todavía con unas tijeras de trauma en la mano derecha, con un hilo de sangre bajando por la barbilla, giró lentamente la cabeza hacia el frente. No miró al hombre que la había golpeado. Miró la lectura de tensión arterial en el monitor sobre la cabeza de su paciente, tomó una pequeña decisión, y dijo al residente que tenía al lado con una voz casi aburrida: «Dame 2 unidades de sangre o negativo ahora mismo o no sale vivo de esta mesa». Nadie se movió todavía. «Ahora», repitió, y algo en la manera en que pronunció esa palabra rompió el hechizo. El residente salió corriendo. Marina Alcaraz llevaba 14 meses trabajando en urgencias del Hospital Universitario de Alcorena, en las afueras de Zaragoza. Había llegado en silencio, como hacía casi todo, con el papeleo mínimo, una carta de recomendación de un médico de Pamplona que apenas ocupaba 3 frases, y una evaluación clínica que la supervisora de enfermería, Remedios Casals, describió más tarde como la más completa que había visto en 11 años haciendo entrevistas de ingreso. Lo que Remedios nunca escribió en ningún informe oficial, lo que solo anotó en el margen de su libreta personal, fue una pregunta: ¿dónde aprendió esta mujer a moverse así? Porque Marina se movía por un box de trauma como quien recorre un espacio memorizado en condiciones donde memorizar era cuestión de supervivencia. No comprobaba las etiquetas 2 veces. No dudaba ante una vía complicada. Calculaba ángulos, distancias, los 3 movimientos siguientes de un paciente que se deterioraba, con una velocidad lateral silenciosa que a la mayoría de enfermeras les llevaba una década aproximar y que algunas nunca alcanzaban. Nadie preguntaba. Ella no ofrecía respuestas. El hombre en la mesa del box 2 se llamaba Rubén Ferraz, 46 años, capataz de obra. Volvía a casa desde un tajo en Calatayud cuando una furgoneta se saltó un semáforo y le impactó de lleno en el lateral del conductor a más de 80 kilómetros por hora. Había llegado consciente, lo cual era la parte alarmante. Consciente significaba que el daño aún no había llegado al cerebro. También significaba que podía sentir todo lo que le estaba pasando. Y lo que le estaba pasando era grave. 3 costillas rotas, un neumotórax desarrollándose en el lado derecho, y una hemorragia interna en algún punto del abdomen que la primera ecografía había detectado pero no localizado con precisión. Marina llevaba 7 minutos en ese box cuando las puertas se abrieron y entró el coronel Álvaro Medina. No vestía uniforme, sino un traje civil planchado, pero lo llevaba puesto como llevan un disfraz los hombres que pertenecen a cierto tipo de organismos, un disfraz sobre algo que nunca terminaba de esconderse del todo. Estaba adscrito, según decía él mismo, al Ministerio del Interior, como enlace de campo para un ejercicio de coordinación multiagencia que llevaba una semana ocupando 3 plantas del edificio administrativo de la delegación del gobierno en Zaragoza. Había estado en el hospital de Alcorena 2 veces en los últimos 4 días, por motivos que nadie terminaba de explicar. El director del hospital, Ignacio Bermejo, parecía temerle y complacerle al mismo tiempo, lo cual ya era, en sí mismo, una información. Medina caminó hasta el borde del box, observó a Rubén Ferraz, observó el caos organizado del equipo de trauma alrededor de él, y dijo, sin dirigirse a nadie en particular: necesito esta sala despejada, tengo un testigo federal a punto de llegar y necesito este box reservado. El doctor Hugo Serrat, el adjunto de guardia, levantó la vista de lo que estaba haciendo. Señor, tengo un paciente crítico en deterioro activo, no puedo despejar esta sala. No se lo estoy preguntando. Lo entiendo, pero mi obligación legal y ética con este paciente está por encima de cualquier otra consideración. Despeje la sala, doctor, o mañana mismo tendrá una revisión de la financiación de este centro. Fue entonces cuando Marina levantó la vista de la vía que estaba fijando. Y lo que dijo, sin mirarlo directamente,
Fue lo único que faltaba para que todo cambiara para siempre. Si quiere el box, espere 20 minutos, dijo Marina, sin levantar apenas la voz. No está estable para moverlo y no hay otra sala de trauma libre. Medina la miró de arriba abajo. ¿Usted es enfermera? Sí. Entonces retírese y deje que el médico tome las decisiones. Él ya la ha tomado, respondió ella, y volvió a mirar a su paciente. 20 minutos. Lo que pasó después duró menos de 2 segundos. Medina cruzó el box, levantó la mano derecha y golpeó a Marina en el lado izquierdo del rostro. Esperaba, claramente, que ella retrocediera, que reaccionara como reacciona la mayoría de la gente cuando la golpean sin aviso, con el paso atrás, la conmoción, las manos alzadas, los ojos muy abiertos. Toda la cascada habitual del miedo. La cabeza de Marina se movió. Eso fue todo. Sus pies no se movieron de sitio. Sus manos no soltaron a su paciente. Y después de 3 segundos de silencio absoluto en aquella sala, dio su instrucción sobre la sangre O negativo y siguió trabajando, como si nada hubiera pasado. Rubén Ferrá sobrevivió. Costó 17 minutos de un trabajo metódico y limpio que el doctor Serrat describiría más tarde, en privado, a su mujer, como de lo más preciso que había presenciado en 22 años de urgencias. No lo diría en público. Todavía no. Porque en cuanto el paciente quedó estabilizado y trasladado a preparación quirúrgica, Ignacio Bermejo apareció en la entrada del box y le comunicó a Marina, con una voz despojada de cualquier calidez, que quedaba suspendida de empleo pendiente de una revisión de conducta. ¿Conducta? Hubo un incidente, dijo él. Me golpeó, respondió ella. La mandíbula de Bermejo se tensó. El coronel Medina ha presentado un informe donde consta que usted fue insubordinada verbalmente y que creó un ambiente hostil en un box de trauma activo, y que pudo haber existido contacto físico como consecuencia de un intento de reconducir su comportamiento. Me golpeó con la mano abierta delante de 6 testigos. El comité evaluará todos los. ¿Cuándo se reúne el comité? 14 días. Marina se quitó los guantes, todavía con una mancha de sangre de Rubén Ferrá cerca de la muñeca, entregó su placa de identificación sin soltarla hasta que Bermejo tuvo que alargar la mano para cogerla, dijo ya veremos, y se fue. Lo que nadie sabía en ese momento, lo que ni siquiera la supervisora Remedios Casal sospechaba todavía, era que aquella tarjeta de identificación llevaba 14 meses ocultando algo mucho más grande que cualquier hoja de servicio civil. Porque esa misma noche, mientras Marina recogía sus cosas de la taquilla, un paquete de gasas, una barrita de proteínas, un manual de medicina de montaña sin nombre de autor visible en el lomo, Remedios entró en el despacho de Bermejo y dejó una carpeta sobre su mesa. ¿Sabe algo de su historial real? Preguntó Remedios. Antes de que llegara aquí. Bermejo frunció el ceño. Vino trasladada desde Pamplona. La carta decía. Sé lo que decía la carta. No es eso lo que le pregunto. Esta mañana pedí su expediente original, no el de Pamplona, el que presentó 2 años antes a un hospital de nivel 1 en Bilbao. Nombre distinto en la portada. Mismas huellas dactilares en los formularios. Lo comprobé con seguridad. Bermejo miró la carpeta pero no la abrió. ¿Qué está insinuando? Que quizás debería entender a quien acaba de suspender antes de que la gente de Medina presione más. Golpeó la carpeta con un dedo. Hay una sección de historial laboral. Dejó 3 entradas en blanco, lo cual me pareció raro. Crucé esas fechas con los registros públicos de baja militar. ¿Cree que fue militar? Creo, dijo Remedios con cuidado, que las fechas que dejó en blanco corresponden a un periodo donde su nombre no aparece en ninguna base de datos civil a la que yo tenga acceso. Ni un historial hospitalario, ni hacienda, ni un contrato de alquiler. Nada. Eso no es ausencia de historial, Ignacio. Eso es historial borrado. Y son 2 cosas muy distintas. Se marchó. Bermejo se quedó allí sentado, sin abrir la carpeta, porque en el fondo ya intuía que el problema que llevaba horas gestionando como una simple cuestión de responsabilidad civil era, en realidad, algo mucho más complicado. La llamada que cambió la noche llegó a las 10:14. Un autobús con 41 pasajeros, un grupo de estudiantes de un conservatorio de música volviendo de un certamen regional en Huesca, había sido embestido por un camión en la autovía A23,
18 kilómetros al norte de Alcorena. Los primeros informes hablaban de múltiples heridos críticos, posibles víctimas mortales, y al menos 15 pasajeros que necesitaban intervención quirúrgica inmediata. Alcorena era el centro de trauma más cercano. Cualquier otra opción quedaba a más de una hora. El doctor Serrat recibió el aviso a las 10:14. A las 10:22 ya estaba al teléfono con la supervisora de turno, coordinación de quirófanos y el banco de sangre, todo a la vez. A las 10:31 llegaba la primera ambulancia. A las 10:45 quedó claro que estaban desbordados. Urgencias funcionaba con el turno reducido de la noche. Faltaba personal, faltaba espacio, faltaban manos entrenadas. Fue entonces cuando la residente de tercer año, Alba Montero, mientras atendía a una adolescente con un neumotórax traumático, dijo en voz baja a la enfermera que tenía al lado: «Necesitamos a Marina». «Lo sé», respondió la otra. «Lo sé, pero la necesitamos». La supervisora de turno tomó una decisión que no pasó por administración. Llamó directamente al móvil de Marina y le dijo 6 palabras: «Accidente de autobús, 41 heridos, nos ahogamos». Y esperó. Hubo una pausa al otro lado. No larga, 3 segundos, quizá 4. «Llego en 8 minutos», dijo Marina, y colgó. Nadie en aquel hospital imaginaba todavía lo que estaba a punto de entrar por esa puerta. Marina llegó sin uniforme, directamente desde donde estuviera, con vaqueros y un jersey gris. La supervisora la esperaba en la entrada lateral con una placa provisional y un pijama verde de quirófano. Se cambió en el propio pasillo, porque los vestuarios suponían 30 segundos que no tenía, y se recogió el pelo con la goma que siempre llevaba en la muñeca, como si nunca faltara. Entró en urgencias y se detuvo apenas un instante tras las puertas dobles. Sus ojos se movieron, no con pánico, sino con la economía particular de alguien haciendo una evaluación rápida que nadie más en ese pasillo habría reconocido como tal. Miró a los pacientes en el corredor, la posición de los carros de parada, el número de personal disponible, el panel de oxígeno, la pizarra de asignaciones ya desactualizada. Después caminó hasta el centro del servicio, algo que ninguna enfermera hacía durante una emergencia masiva, y dijo con una voz que no era alta pero que se oyó en todas partes: «Escuchadme. Voy a organizar la sala, médicos incluidos». El doctor Serrat apareció detrás de una cortina. La miró su ropa, su placa, que no debería estar colgada de su cuello. Pensó en el proceso de 14 días, en la cláusula de suspensión. Entonces una camilla chocó con un carro en el pasillo detrás de él y un paramédico gritó pidiendo material para un drenaje torácico. «La sala es suya», dijo Serrat. Lo que siguió fueron 47 minutos que cada testigo describiría de forma distinta. Un paramédico con 19 años de experiencia en catástrofes diría después que nunca había visto a alguien sin bata dirigir un servicio de urgencias así, no con caos, sino con una precisión que se adelantaba 5 segundos a cada problema antes de que éste se anunciara. Marina se movía por el servicio como el agua encuentra su cauce, corrigiendo sin fricción, redirigiendo a un paciente que había sido mal clasificado tras detectar una lesión abdominal que el triaje inicial había pasado por alto, atrapando un error de medicación antes de que llegara al paciente, guiando por teléfono a un cirujano residente a través de un procedimiento que ella misma no podía realizar, con la voz técnica y plana de quien describe un proceso mecánico, no una crisis. A las 11:01, 47 minutos después de que Marina cruzara la entrada lateral, la situación estaba, si no resuelta, sí controlada. El doctor Serrat la encontró reponiendo un carro de parada vacío. «Si vienes a mandarme a casa, necesito 10 minutos más», dijo ella sin girarse. «No vengo a eso», respondió él. «Mientras estabas fuera, mi asistente revisó tu expediente de acreditación. Hay un marcador de clasificación en tu documentación anterior. Llevo 11 años haciendo revisiones de contratación y nunca había visto ese marcador. Lo busqué». Ella se giró. Su expresión no cambió exactamente, pero algo en ella se volvió más deliberado. «Ese marcador», dijo Serrat con cuidado, «es un código de restricción de acceso del Ministerio de Defensa. Significa que esos archivos no solo están sellados, están señalizados,
lo que significa que cuando intenté acceder a través del sistema estándar, generé una alerta automática. La sostuvo con la mirada. ¿Quién recibe esa alerta, Marina? Ella lo miró largamente. Hay gente que no quería encontrarme todavía, dijo. Fue en ese momento cuando las puertas automáticas de la entrada principal se abrieron y el sonido que entró, el crujido grave de motores de vehículos pesados frenando en formación de descarga, no era el sonido de ambulancias. 3 vehículos militares habían entrado en la zona de ambulancias. Sin ninguna matrícula visible, sin escudos de unidad, solo paneles negros lisos sobre 3 todoterrenos idénticos, aparcados con una separación calculada que no ocurría por accidente. Contó 6 figuras bajando. 4 uniformadas, 2 con ropa civil que encajaba de la misma forma que la de Medina. El hombre que entró primero por la puerta principal no era ninguno de los 4 uniformados. Era uno de los civiles, 50 y tantos años, sienes canosas, una quietud física distinta a la calma. Caminó directamente hacia ella. Sargento Alcaraz, dijo. No era una pregunta. Hacía 3 años que nadie la llamaba así. Se equivoca de persona, respondió ella, no porque esperara que él lo creyera, sino porque era la apertura correcta. Me llamo Tomás Roig, dijo él. Soy investigador senior de la División de Inspección Interna del Centro Nacional de Inteligencia. Llevo 6 meses buscándola. Lo que Marina no sabía todavía era que aquel hombre no había venido solo por ella. Había venido porque, en algún despacho de Madrid, alguien había decidido que el tiempo prestado que ella llevaba usando durante 3 años estaba a punto de agotarse del todo, y que las próximas 48 horas iban a determinar si ella sobrevivía para contar lo que realmente había ocurrido, o si se convertía, de una vez por todas, en otro nombre borrado de los archivos oficiales. No sé de qué me habla, dijo Marina. Creo que sí lo sabe, respondió Roig. Miró una vez hacia el box detrás de ella, hacia la evidencia residual de lo que había ocurrido en ese servicio durante la última hora. ¿Prefiere buscar un sitio más tranquilo? Esto no tiene por qué ser en medio del pasillo. Ella lo estudió. La marca de los hombres como Roig, de ese rincón concreto del aparato del Estado, estaba en lo que no hacían. No había mostrado credenciales de inmediato. No había colocado a los otros 5 en su campo de visión. Había entrado solo, primero, y había usado su rango. Esa combinación decía algo. Hay una sala de familiares al final del pasillo sur, dijo ella. Está vacía ahora mismo. Él asintió. Usted primero. Ella no caminó detrás de él, sino a su lado, lo que la dejó exactamente a la misma distancia de la salida más cercana que él, algo que Roig notó, y que produjo en su expresión un ajuste breve e involuntario que le confirmó a ella que había leído su expediente con mucho cuidado. Dentro, Roig puso una tableta sobre la mesa, apagada, y no la tocó. Voy a contarle lo que sabemos, dijo, y después necesito que rellene lo que no sabemos. Y necesito que entienda que el motivo por el que estoy aquí personalmente esta noche es que lo ocurrido esta tarde en ese box ha acelerado un calendario que yo llevaba gestionando con mucho cuidado. Medina, dijo ella. El coronel Álvaro Medina, sí. Lleva 11 meses en nuestra lista de vigilancia. Cuando la golpeó hoy, delante de 6 testigos, en un servicio de urgencias activo, creó un incidente documentado que conecta su nombre con su ubicación, y su ubicación con un conjunto de expedientes operativos clasificados que ciertas personas llevan 3 años creyendo enterrados con éxito. ¿Cuánto tienen exactamente contra él? Suficiente para acusarlo de abuso de autoridad y uso indebido de credenciales de enlace federal. No suficiente todavía para tocar la operación en sí. La operación es lo que necesitamos. Tuvo un compañero, dijo Roig, durante la operación. El cabo Diego Olaya. Figuraba como fallecido en combate en el informe clasificado posterior a la misión, pero las circunstancias de su muerte nunca se revisaron de forma independiente porque ese informe lo redactaron las mismas personas que. Entonces ya sabe por qué su familia nunca tuvo una respuesta real, dijo ella. Levantó la vista. ¿Es así como aborda a todos a los que intenta convencer de colaborar? Porque la referencia a Olaya es un instrumento bastante burdo. Roig no se inmutó. No le estoy pidiendo que cambie de bando. Le estoy pidiendo que confirme lo que presenció, que es distinto,
y que también es lo que lleva cargando sola durante 3 años mientras se mueve entre ciudades con distintas identidades. Le tendió una orden de protección temporal firmada por una jueza federal. Cubre a usted y a cualquiera en su entorno profesional inmediato, dijo. Medina no puede tocarla legalmente mientras esto esté activo. Su gente es otro asunto, por eso he traído a las 6 personas que he traído. Ella leyó el documento entero, despacio, mientras él esperaba en silencio durante 4 minutos. Cuando terminó, se lo devolvió. Ha dicho que la operación en sí, dijo ella. Ha dicho que todavía no tienen suficiente para tocarla. ¿Cuál es exactamente el hueco? Testimonio de un participante directo que presenció lo ocurrido sobre el terreno, respondió él. Tenemos registros. Tenemos interceptaciones. Tenemos rastros financieros. Lo que no tenemos es un relato humano que sitúe a personas concretas en lugares concretos durante las 72 horas que importan. Ese relato existe. Hizo una pausa. En su memoria. Ella se recostó y miró la caja de pañuelos en la estantería lateral, siempre vacía, como si alguien la rellenara solo a medias sin querer terminar el gesto. Mi suspensión, dijo, sigue activa. Sí, respondió él. Si coopero con su investigación, Bermejo usará eso como excusa para hacerla permanente. Ya está buscando una salida limpia a la exposición de responsabilidad que esto ha creado. Eso es un problema de administración hospitalaria. No le estoy pidiendo que lo arregle. Le estoy diciendo que necesito algo constatado por escrito esta noche, algo que proteja mi puesto aquí pase lo que pase mientras estoy ocupada en otra cosa. No estoy negociando la cooperación. Le voy a dar lo que necesita. Le estoy diciendo que quiero que Remedios Casals tenga esta noche una documentación escrita desde su oficina indicando que mis actuaciones clínicas de hoy se realizaron en circunstancias excepcionales y no constituyen motivo para una sanción permanente. Roig la miró. No es una petición irrazonable, dijo. No, respondió ella, no lo es. Marcó una llamada que duró 90 segundos. Cuando colgó, dijo, estará redactado dentro de 1 hora. Bien, dijo ella, poniéndose de pie. Ahora necesito ir a terminar de reponer ese carro, porque sus 6 personas entrando en este servicio a las 11 de la noche tienen a todo el personal de enfermería en un pánico silencioso, y soy la única persona en este edificio que puede calmarlos sin explicar nada. Estaré disponible a las 6 de la mañana. Casi había llegado a la puerta cuando él dijo, Alcaraz. Ella se detuvo. La alerta que generó la consulta de acreditación del Dr. Serrat, dijo Roig, no fue la primera en las últimas 48 horas. Alguien más cruzó su nombre por una base de datos federal hace 2 días. Dejó que eso quedara suspendido un segundo. No fuimos nosotros. Ella mantuvo la mano en el marco de la puerta y no se giró. Está bien, dijo, y volvió a salir hacia el servicio. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que esa segunda alerta, la que no venía de Roig ni de Medina, llevaba dentro del propio hospital un nombre que nadie sospechaba, alguien que llevaba 6 días caminando por esos mismos pasillos con una bata de administración, observándolo todo, esperando el momento exacto para actuar. Y ese momento estaba a punto de llegar antes de que amaneciera. No durmió aquella noche. Se sentó en la sala de descanso con un café que no llegó a tocar y pensó en quién más, aparte de Roig y de Medina, podía tener acceso a una base de datos federal capaz de devolver resultados sobre un nombre con su tipo de clasificación. No era una lista larga, y casi todos los nombres de esa lista estaban conectados, directa o indirectamente, con la operación que llevaba 3 años intentando dejar atrás. A las 6:30 de la mañana llamó a la puerta de la oficina de acreditaciones. Gary, el responsable de seguridad informática, contestó al segundo tono. Soy Marina Alcaraz, dijo ella. Hay una sesión abierta en uno de los terminales de la supervisión, en el pasillo este, y quiero avisarlo antes del cambio de turno. Una pausa. ¿Qué terminal? El despacho de la supervisora. El monitor está encendido y puedo verlo desde la ventana. No sé si Remedios lo dejó así o si alguien entró de madrugada. Puedo revisar el registro de acceso en remoto, dijo él. Un momento. Última entrada, 5:47 de la mañana. Se detuvo. Esa no es la clave de Remedios.
Marina pidió el nombre de las 3 personas con acceso administrativo, y él las escribió a mano, sin usar su propio ordenador, tal como ella le indicó, y se las llevó en persona. Ignacio Bermejo. Adela Roca, la subdirectora del hospital. Y el propio Gary. Lo creo, dijo Marina, porque si fuera usted, me habría traído una lista con solo 2 nombres. Adela Roca era la subdirectora del hospital, una mujer de mediana edad, meticulosa, con la clase de organización que solo tienen las personas muy buenas en su trabajo y muy cuidadosas en elegir a quien cultivar y a quien ignorar. Nunca había sido más que profesionalmente amable con Marina. Cuando Roy confirmó por teléfono, minutos después, que Adela Roca había nacido con otro apellido, que había trabajado como contratista de un programa de defensa entre 2013 y 2018, y que ese programa era el mismo que estaban intentando reconstruir, Marina comprendió que no estaba ante una simple vigilante. Estaba ante lo que en ciertos círculos llamaban una cerradora, alguien cuya función no era observar, sino asegurarse de que los cabos sueltos se resolvieran de forma limpia y definitiva. La encontró minutos después en el pasillo de suministros, con ropa civil discreta y una bolsa al hombro que pesaba de una forma que nada tenía que ver con papeleo administrativo. Dejó su sesión abierta, dijo Marina. Auditoría de sistemas, respondió Roca, con la voz demasiado ensayada. Está usted de baja, lo que significa que no está autorizada a estar en ninguna zona restringida de este hospital. La puerta estaba abierta, dijo Marina, y usted usó una clave de administración para entrar a las 5:47, lo cual significa que también estaba en zona restringida, y eso ya consta en un registro que Gary ya ha revisado. Fue entonces cuando, desde el fondo del pasillo, se abrió la puerta de la escalera donde Roy había colocado a 2 de sus agentes, y Roca comprendió que sus opciones acababan de reducirse a casi nada. Se llevaron a Olaya, dijo ella, con una calma extraña. ¿Lo sabía? Nos dijeron que usted comprometió la extracción. Marina sintió la respuesta moverse por dentro, rápida, involuntaria, pero no la siguió. Sé lo que les dijeron, contestó. Yo estuve allí. Lo que siguió esa mañana ocurrió con la velocidad silenciosa de los desenlaces largamente esperados. Medina llegó al hospital a las 9:45 exigiendo hablar con Marina en el mismo box de trauma donde la había golpeado, sin saber que ese box tenía 6 cámaras con audio grabando en tiempo real desde 2021, y sin saber que Roy entraría minutos después con una jueza y una orden de detención federal. Cuando Medina comprendió que la inmunidad que había asumido toda su carrera ya no existía, pidió un abogado. Fue el último gesto de un hombre que llevaba años leyendo habitaciones y ajustando su posición, y que por fin había leído una habitación correctamente lo suficiente como para entender que ya no había ajuste posible. Roca, dentro de las pocas horas siguientes, empezó a hablar. Confirmó la estructura del programa, la cadena de mando, la directriz que había ordenado gestionar a los testigos después de la operación. El hombre que estaba en la cima de esa cadena, un antiguo director de programa retirado en 2020 que dirigía ahora una consultora privada, fue detenido esa misma tarde después de que Roy, siguiendo la sugerencia de Marina, dejara abierto un canal de comunicación falso que parecía provenir de Medina. Cuando ese hombre respondió por escrito autorizando una segunda fase para neutralizar a la testigo, sin saber que cada palabra quedaba grabada en 3 servidores federales distintos, la investigación completa quedó sellada. 11 días después, un juzgado dictó auto de apertura de juicio contra Medina por 12 delitos distintos. Su carrera, su rango, y la pensión que llevaba 30 años construyendo quedaron suspendidos. Bermejo dimitió como director del hospital en la 3ª semana. Y 6 semanas más tarde, en una sala de un edificio ministerial en Madrid, un comité restauró oficialmente el historial militar de Marina Alcaraz, sargento, cuyo expediente había sido borrado no por un proceso formal, sino por los mismos mecanismos administrativos que habían intentado borrarla a ella. Cuando regresó a Alcorena, el doctor Serrat le ofreció un puesto nuevo, director de integración de trauma y formación de emergencias, creado específicamente porque ningún programa de formación convencional podía producir lo que ella había demostrado tener aquella noche del accidente del autobús. Ella puso 2 condiciones, y las 2 fueron aceptadas.
Volvió a estar en el box 2 unas semanas después, de nuevo de guardia, cuando Remedios asomó la cabeza por la puerta y le avisó de un accidente de tráfico que llegaba en 6 minutos. ¿Estás bien?, le preguntó, con esa mirada directa que nunca se convertía en intromisión. Voy llegando, respondió Marina, y era, por primera vez en 3 años, una respuesta completa y no solo la mitad de la verdad. La sala empezó a moverse a su alrededor. Y ella, con todo lo que había construido en los años que le costó llegar hasta ahí, ocupó su lugar, lista para lo que entrara por esa puerta.